Bueno, entonces la vez pasada hablamos las diferentes señales, ¿no? Cómo se clasifican y después vimos algunos tipos especiales en los dos extremos del espectro, como las más fáciles, que eran las C infinito, periódicas, cumplían todo lo que nos gustaba, y las otras que eran las que no sabíamos qué hacer, que eran las discontinuas. Entonces en discreto llegamos a una conclusión, de paso aprendimos cómo derivar e integrar en discreto, y llegamos a la conclusión de que cuando yo hago la derivada de un escalón en discreto, bueno, la derivada entre comillas, obtengo este impulso, ¿no? Entonces nos quedamos preguntando, bueno, ¿cómo hacemos con el escalón continuo, ¿no? Y eso tuvimos que hacer un pequeño, ahí tiene el cartelito, ¿no? Un pequeño desvío a, a entender los espacios vectoriales, ¿tá? Y la aproximación continua de funciones. ¿Tá? Bueno, hemos hablado de la aproximación continua. ¿Tá? Es decir, bueno, si tenemos una función con la cual no sé trabajar, porque es discontinua, bueno, la aproximo con algo continuo que esté cerca y después veo qué puedo hacer con eso. ¿Tá? Entonces, vamos a ir en esa dirección. ¿Tá? Entonces, para ir en esa dirección, empezamos la vez pasada a ver algunas cositas de espacios vectoriales. ¿Ah? Estuvimos repasando algunas cosas de álgebra, vimos lo que era la proyección, ¿ah? Vimos un ejemplito, vimos cómo el producto interno se usaba para la proyección. ¿Ah? Entonces ahora voy a repasarles algunas, medio rápido, algunas propiedades que ya conocen, ¿ah? Sobre los espacios vectoriales. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a repasar es que era el producto interno. ¿Ah? Como dijimos el otro día, el producto interno era una aplicación que tomaba dos vectores, ¿no? Entonces iba del producto cartesiano de los vectores en los escalares, o sea, daba un número. ¿Ah? Ya habíamos visto además que la manera de calcularlo era la siguiente, ¿no? Era B1, perdón, acá no lleva paréntesis. Era B1 por W1 más, se multiplicaba componente a componente y se sumaba, ¿no? Entonces, tenía o cumplía algunas propiedades. ¿No? La primera que se llama simetría conjugada. ¿Tá? Lo que vamos a ver acá del producto interno es más genérico que seguramente lo que vieron del producto interno en álgebra. Simetría conjunta, perdón. Conjugada. ¿Ah? Pero se reduce al caso, lo vamos a ver más general, pero llevado al caso de espacios vectoriales reales va a ser lo mismo. Entonces el producto interno de dos vectores x, y, en realidad para ustedes en álgebra era así. Pero puede llamar simetría conjugada, pero en realidad si lo querés hacer en un espacio donde los números no son reales, son complejos, lo que ocurre es que en realidad si lo das vuelta queda conjugado. ¿Tá? Que ese va a ser el caso en realidad en el que vamos a estar nosotros. ¿Tá? Entonces, como les digo recién, en este caso, si x y pertenecen a R, acá, entonces se cumple esto. ¿Tá? Después otra propiedad que vamos a usar mucho es la linealidad. ¿Ah? Que dice que si x sea producto interno de x más y con z, eso es el producto interno de xz,
más el producto interno de I, Z. Ahí. ¿Sí? Y después vimos otra propiedad, vimos no, vieron otra propiedad que se llama que el producto interno es definido positivo. Entonces definido positivo quiere decir dos cosas en realidad. Cosa número uno, que si hago producto interno de los vectores, eso siempre es una cantidad mayor o igual que cero. Y esa cantidad da cero solo si los vectores... Perdón. Y un vector con sí mismo da cero solo si el vector es cero, ¿no? ¿Por qué esto? Dos vectores cualesquiera dan positivos en que... Dan cero, ¿en qué caso? ¿Cómo tiene que ser? Perpendiculares, ¿no? Entonces, la única manera... Un vector no es perpendicular consigo mismo. O sea que no puede dar cero a menos que el único caso sea que sea trivial, sea cero. ¿Ah? Entonces, después del producto interno, vimos otra cosa, que es... vieron la norma. ¿Está? ¿Cuál era la intuición geométrica de la norma? O sea, ¿para qué sirve geométricamente? Para medir distancias. Bueno, acá justamente, está bien que lo hayas dicho así porque acá es donde vamos a justamente ser bastante quisquillosos con el entendido de las cosas. En realidad la norma sirve para medir largos de vectores. ¿Ah? Que estoy de acuerdo que en el caso particular de los espacios vectoriales de Rn, el largo del vector y la norma son algo muy parecido. ¿Ah? Y justamente ahora vamos a ver esa relación. Pero después vamos a ver que eso no siempre es cierto. Por eso les digo que el álgebra que ustedes vieron es un caso particular de cosas un poquito más complejas. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que cumplir algo para ser una norma? Así como una cierta función de dos vectores para ser un producto interno tiene que cumplir las tres de arriba, una función para ser una norma tiene que cumplir algunas cosas. ¿Está? Empecemos por esta, la homogeneidad. En general se dice homogeneidad absoluta. ¿Está? Primero, ¿la norma qué es? ¿Está? Es una función, ρ, que va de los vectores, o sea, a un vector le asigno un número, ¿no? Que sería su largo. ¿Está? Entonces, ¿la homogeneidad qué es? Que si yo quiero medir la norma de un escalar por un vector, le voy a poner acá flechita para que quede claro, eso es lo mismo, ¿tá?, que sacar para afuera el escalar. O dicho de otra manera, si multiplico un vector por un escalar, lo que hago es cambiarle el tamaño, ¿no? Es otra manera de ver esta propiedad. Y se llama absoluta porque en realidad, si me quiero poner exquisito, A puede ser negativo. Pero si yo multiplico un vector por un número negativo, le cambio el tamaño y la dirección. Pero en cuanto al tamaño, cambia, el tamaño no puede ser negativo, entonces en realidad cambia según el valor absoluto. ¿Está? Después hay una segunda propiedad, que es la subaditividad. ¿Está? Que dice así:
si yo quiero medir el largo de un vector, de una suma de vectores, eso es menor o igual, es otra manera de llamarle la desigualdad triangular, ¿no? Es menor que la suma de los largos, ¿no? Después, tercera cosa, la no negatividad. La no negatividad es que la norma de un vector es mayor o igual que 0 para todo vector en un espacio vectorial. ¿Ah? Y la última, perdón, me faltó el nombre primero. ¿Ah? Es que es definida. ¿Ah? Definida. También sobre una D. ¿Ah? Eso quiere decir que a veces esas dos se juntan en una, que fue lo que hice con el producto interno en realidad. Es que la norma de un vector es 0, si solo si el vector es 0. ¿Ah? O dicho de otra manera, el único vector de largo 0 es el 0. ¿Ah? Si hubiera dicho definida positiva, podría haber condensado las dos en una propiedad como dice arriba. ¿Ah? Bueno, bien. Ahora vamos a ir a otra cosa. Es otro concepto que es el concepto de una métrica. ¿Está? ¿Y qué es la métrica? Una métrica, intuitivamente, es la distancia entre dos puntos. ¿Está? O sea que es una función de... Ay, perdón, se me colgó algo, ¿no? Esto de los pizarrones en electrónicos. Bueno, estaba... Disculpen, pero perdí un pedazo. Estábamos con la métrica, ¿no? Lo que pasa, estas tres cantidades, como les decía antes, en los espacios vectoriales de Rn son casi indistinguibles. Las tres cosas están muy íntimamente relacionadas. Y eso va a ser una función de que si son dos puntos, es así, ¿no? Bueno, y una distancia que cumple. Una distancia cumple. Fíjense la diferencia. Una métrica. La métrica es de dos puntos. ¿Ah? Y el largo de un vector es de un vector. ¿Ah? No es exactamente lo mismo. ¿Ah? Bueno, entonces, una distancia ya sabemos lo que era, ¿no? La distancia entre dos puntos es mayor o igual que 0. La distancia entre dos puntos da 0. Si los dos puntos son el mismo.
La distancia es simétrica. Y la distancia tiene desigualdad triangular, ¿no? O sea que si tengo la distancia entre dos puntos X y Z, eso es más chico, y tengo un punto intermedio Y, es más chico que la suma de esas dos distancias. ¿Ah? Entonces en realidad parecen casi lo mismo, estas cosas, ¿no? Y ustedes ya saben la relación entre esto, ¿no? ¿Cuál es la relación de la norma con el producto interno? Lo de la norma inducida por el Producto Interno. Claro, yo me puedo fabricar una norma con el producto interno, ¿cómo? Que, o sea, nosotros me acuerdo que definimos la norma como la raíz cuadrada del Producto Interno entre los Exacto. vectores. ¿No? Si miramos la fórmula de arriba ya, si pongo B igual W, me queda la norma al cuadrado. ¿Está? O mejor dicho, no me queda la norma. Me queda una función que si la meto en la definición esta de norma, cumple todo. ¿Está? ¿Y cuál es la diferencia entre o la relación entre norma y métrica? ¿Diferencia o relación? No importa, pensemos en el caso ideal. ¿Cómo uso la norma para medir distancias? Si tengo dos puntos X, Y. Te lo voy poniendo por acá. Una pequeña observación acá. Voy a ir anotando lo anterior, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Cómo puedo hacer, qué relación puedo encontrar acá entre una norma y una métrica? La distancia entre X y Y es la norma de qué? Porque X y Y son dos puntos y la norma se aplica sobre vectores, ¿no? ¿Cómo es? Geométricamente, aunque sea. ¿El largo de qué? Esto, ¿no? ¿Y qué es eso? Puedo decir que es un vector, B. ¿Y cómo se construye B a partir de X y Y? Estoy quedando bien para leer labios. X menos Y, ¿no? ¿Está? Perdón. Entonces, los tres conceptos están relacionados. Con un producto interno puedo fabricar una norma que me permite medir vectores. Si puedo medir vectores, puedo calcular distancias. En este caso lindo de Rn, donde todo es lo mismo. ¿Está? Hay otros casos, les voy a poner un ejemplo ahora, solo para que vean que el mundo no es tan así. ¿Está? El pequeño ejemplo que voy a hacer es este. Me voy a considerar una función
D de XY, que cumple esto. Vale 1 si X es distinto de Y. Y 0 si X es igual a Y. ¿Está? ¿Está? Entonces, si miran ahí, en esa definición en la izquierda, esto que acabo de hacer es una métrica. A ver, ¿es positiva? Sí. O sea, mejor, vamos a ser más precisos. Cuando uno pone mayor o igual, no es positivo. Positivo es estricto. Es no negativo. ¿No? Entonces, esto es no negativo. ¿Es cero? Perdón, acá me confundí. Ah, no, está bien. Está bien. ¿Es cero si X igual a Y? Está bien, perfecto. ¿Es simétrico? Sí. ¿Y cumple la desigualdad triangular? Sí, de una manera media trivial, pero la cumple. ¿Ah? Entonces, perdón, no sé qué pasó. ¿Está? Pero, este mouse está... Bueno, entonces, sin embargo, ¿qué problema le ven a esa métrica? Imagínense esto. Tengo X y acá. Y acá tengo X y acá pongo un Z por acá. ¿Está? ¿Qué ocurre? Esta métrica cumple la definición de una métrica, pero me da la misma distancia para todos, ¿no? Como son distintos, le ponen 1 a las dos distancias. Valen 1 las dos. Entonces, ¿qué pasa? Es una métrica, pero no está asociada a una norma, ¿no? De ningún vector, porque la norma del vector es claramente diferente, ¿no? Entonces, este es un caso donde es una métrica. Esto es una métrica. Sí. ¿Está asociada a una norma? No. ¿Está? O sea que acá. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora vamos a volver sobre el concepto de aproximación. Ahora que hicimos todo este repaso y ahora vamos a entender qué tienen que ver los espacios vectoriales con la aproximación. ¿Está? ¿Está? Entonces, vamos a ver cómo se aproximan espacios vectoriales. ¿Está? Y para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un R3. ¿Está? Este es X, este es Y, este es Z. Entonces, voy a imaginarme este vector B, verde,
¿Está? Que es el vector 1, 4, 0,1. ¿Está? Entonces, esencialmente ese vector, si lo dibujo, una cosa así, ¿no? Tengo que tomar una unidad acá, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y después 0, 1 para arriba, ¿no? O sea que pongamos que 0, 1 por acá. No está del todo a escala, pero pongamos que ahí me queda el punto. No sé que el vector B verde es una cosa así. ¿Ah? O sea que este vector está en R3. Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, perfecto. Me voy a considerar la proyección de ese vector sobre el plano, que es este de acá, ¿no? O sea que este lo voy a llamar B' y al verde B. ¿Está? Entonces, ¿quién es B'? B' es, ¿qué dicen? ¿Qué coordenadas Hay que tiene? escribirlo como la suma de dos. No, pero por ahora deme los números. Después Ah, sí. vemos algo más complicado. ¿Qué coordenadas tiene? En X sería 1 Ahí va. y en Y sería 4. ¿Y en Z? Está 0. Cero. Ahí está. ¿Está? También pertenece a R3. Ahora, en realidad, como tiene, si yo ya sé que es una proyección y sé que va a estar viviendo en el plano, en realidad puedo de alguna manera simplificar esto y decir, bueno, está. Entonces voy a trabajar con un B, prima, o vamos a ponerlo así, B aproximado, que es 1, 4, ¿ah? Que está en R2. Entonces, de alguna manera, simplifico, ¿no? Este es un ejemplo de juguete, capaz que no vale mucho la pena, pero bueno, tengo un número menos, ¿no? Piensen que en la realidad vamos a transformar vectores que tienen cientos de componentes. Entonces, si yo, en un caso real, tengo 100 componentes y lo logro bajar a 3, bueno, estoy reduciendo enormemente la complejidad de lo que estoy trabajando. ¿Tá? Ahora, ¿esto que dice les parece que está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? ¿Mal en qué sentido? Suponete que alguien me pide que haga una cuenta con el vector B verde, y en vez de usar el verde, uso el azul. O sea, estás perdiendo información, digamos, estás cambiando, pero como es 0,1, capaz que no te afecta tanto, o sea, depende de lo que quieras calcular. Exacto. Lo podemos llevar al extremo, ¿no? Si esa coordenada fuera 0,001, probablemente el resultado sea indistinguible, ¿no? Es un poco parecido a lo que hablábamos del rozamiento del viento, ¿no? O sea, si un día, saber, el modelo es aproximado, pero si no hay viento, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Entonces, en realidad, no hay bien o mal, hay qué tan bien o qué tan mal, ¿no? Y de alguna manera, ese qué tan bien o qué tan mal, ¿de qué depende? Y bueno, depende de que estos dos estén cerca, ¿no? ¿Y cómo se mide cerca? Tengo que ver cuánto mide ese segmentito, ¿no? Bueno, y acabamos de repasar cómo se mide en espacios vectoriales, ¿no? ¿Cómo se mide? La distancia entre estos dos va a ser la norma de B menos B', ¿no? Entonces, la norma de B menos B', si lo hago, el vector B menos B', ¿qué es? Es un nuevo vector 0, 0, 1, ¿no? O sea, 0, 0, 0, 1. O sea, te va a hacer la norma de esto. ¿Está? Y la norma de eso es 0, 1, ¿no? ¿Está? Entonces, de alguna manera eso que acabo de poner acá es el error, lo voy a llamar E, el error que cometo. ¿Está? Pregunta, ¿ese error es mucho o es poco?
¿cómo se valora cuando un error es mucho o poco? Y lo dividís entre la norma que tenías, tipo del vector antes. Hablando en vectores, es cierto, si lo pensamos un poco en general, en realidad 0,1 uno puede pensar que es chico, pero chico con respecto a qué, ¿no? Si la cantidad original era 0,15, 0,1 no es chico. ¿Ah? Entonces, importa distinguir entre el error, y eso lo vamos a usar bastante en el curso, entre error absoluto y error relativo, ¿no? Es lo mismo que si vos vas al almacén y en vez de darte un peso de cambio, te dan un caramelo. ¿Ah? Si hiciste un surtido y gastaste 3.000 pesos, un peso, bueno, no parece. Ahora, si compraste algo de 2 pesos y no te devuelven uno, es mucho, ¿no? Entonces, conviene, no digo que siempre sea mejor el error absoluto, pero hay que tener claro la diferencia, ¿no? Entonces, absoluto o relativo, perdón. Este es el absoluto. Y el relativo sería lo mismo, ¿no? Sobre la norma del original. O sea, ya pongo la cuenta, 0,1 sobre la norma del original, que es 1,4, la norma de ese vector. ¿Está? Yo lo hice, lo tengo prehecho, me dio 0,7 eso. ¿Está? Y esto da más o menos 0,02. ¿Está? Y eso se traduce, si lo quisiéramos poner en porcentaje, en un 2%. ¿Ah? Entonces, la respuesta es, no, la verdad no es mucho. Para este vector no es mucho. ¿Ah? Entonces, fíjense que nos estamos de a poco, con un ejemplo muy sencillo, nos estamos acercando a este concepto que pusimos el otro día, ¿no? De acá. O sea, tengo la función esta, que es una porquería, que no sé cómo tratarla. Y quiero encontrar una cerca. La cerca vive en un mundo más lindo. La analogía es acá, ¿no? Acá el mundo complicado es R3 y el mundo lindo es R2. Entonces, encontré un vector cercano a B que vive en R2. ¿Ah? Esto ilustrado con un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, y ahora es donde vamos a dar un poco el salto conceptual, si quieren. ¿Ah? Y no vamos, esto de vuelta, tiene varios cursos de matemáticas atrás, pero quiero que se queden con esta idea. Si ustedes se agarran de esta idea, lo que viene después lo van a seguir bien. ¿Está? Entonces, nosotros ahora vamos a querer construirnos, para resolver el problema de la izquierda, vamos a querer hacer espacios vectoriales de funciones. Y vamos a ver cómo, por raro que parezca, vamos a poder extrapolar toda esta manera de pensar. ¿Está? Entonces, ¿qué era un espacio vectorial? Dijimos, necesitamos un conjunto de cosas que son los vectores y de otras cosas que son los escalares. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a hacer un espacio vectorial que se va a llamar, o sea, va a ser un par de vectores y escalares. ¿Está? Donde los vectores van a ser el conjunto de las f de x pertenecientes a ese gran mundo desconocido de las funciones, pero de esas nos vamos a quedar solo por ahora con las que son reales. ¿Tá? O sea, es un subconjunto un poquito más chico. Es lo único que le impongo, no digo que tengan que ser lindas. ¿Tá? Solamente, este es mi R3, este es el espacio completo, es este. Luego voy a tener subespacios sencillos. ¿Tá? Y los escalares van a ser los reales. ¿Tá? Entonces voy a empezar a hacer cosas locas, como medir una función. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está? Entonces, para terminar, digamos, lo que intento con esto es romper un poco con algunos conceptos que ustedes tienen muy metidos. ¿Está? Entonces, vamos a ser muy precisos en eso, una métrica, un producto interno, no sé qué, para que entiendan que son cosas separadas. ¿Ah? Después las vamos a usar medias parecidas. ¿Está?
Entonces, ya le rompí un poco todo. Lo que me falta romperles es la distancia, ¿no? De alguna manera, el cerca o lejos, ¿ah? Bueno, perdón. Me faltó acá el comentario, anotarlo. ¿Ah? Que lo que queremos hacer acá es queremos medir funciones. ¿Ah? ¿Por qué las queremos medir? Porque quiero hacer esto, ¿no? Quiero poder ver si estas funciones están cerca o están lejos. Quiero ver si puedo encontrar dos que estén cerquita. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre medir cosas. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen un concepto de medir o de distancia muy atado a un caso particular, ¿no? Vos ves el dibujito de B y B', y decís, ¿cuál es la distancia? Ni se lo preguntan cuál es. Entonces ahora vamos a un ejemplo para ver que en realidad la noción de métrica puede ser mucho más general. ¿Está? Bien. Entonces vamos a resolver un problema muy sencillo, de manera bastante intuitiva, ¿está? Que es el siguiente. Vamos a imaginarnos que estamos en una playa. ¿Está? Claramente eso es una playa. Están a punto, pueden, si no quieren quedar como yo, es el momento para salir corriendo. Después de esto, marchan. ¿Está? Esta es la playa. Entonces, en esta playa, ¿está? Ahí. ¿Está? Entonces, en esta playa está la arena. Y lo de arriba es el agua. ¿Está? Entonces, el problema que queremos resolver es el siguiente. Tenemos un bañista que se está ahogando. ¿Ah? A ver, déjame contar. No. Tenemos un bañista que se está ahogando. Voy a poner acá los puntos más o menos. Acá es el 7. ¿Está? Tengo un bañista que se está ahogando en las coordenadas 3, 7. ¿Está? O sea que ahí, digamos, a ver, ahí donde es, acá, ¿no? Ahí va. ¿Está? Y tengo, por otro lado, el socorrista que está en esta posición. ¿Ah? Entonces, el problema es bastante sencillo. Si quiero, o sea, ¿cuál es el interés del socorrista? Quiere llegar lo más rápido posible a rescatar al tipo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería la intuición de alguien que, o lo que intentaría hacer alguien que recién sale de álgebra lineal y nunca fue a la playa? Recorrer el camino más corto, ¿no? O sea, tiro por acá. Esto, ¿no? Ahora, ¿ese es el mejor camino que puede hacer el socorrista? No, le conviene ir hasta 7-0 y después ir en línea recta por el agua. Claro, porque nadar es mucho más lento que correr por la playa. Entonces tiene que nadar lo mínimo que puede. ¿Cuánto es lo mínimo que puede?
como dice Manuel, lo mínimo que el tipo puede es esto, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir más corto? ¿Ah? En realidad, vamos a aterrizarlo y hacer la cuenta. Vamos a suponer que en el agua el tipo nada a 3 kilómetros por hora. ¿Está? Y vamos a suponer que en la arena el tipo corre a 10 kilómetros por hora. ¿Ah? Entonces, yo ya los dije alguna vez en el curso, pero lo que me importa de rescatar este ejemplo es, uno no quiere, uno siempre está pensando en decir, este es el mejor, es el más corto. Pero siempre que uno habla del más corto o del mejor, es porque tiene un objetivo, tiene una métrica. Es el que minimiza una cierta métrica o un cierto costo. Entonces, el camino azul minimiza una métrica, la distancia, que es lo que la métrica que ustedes más conocen, que es la métrica o la norma euclidia, la clásica. ¿Ah? Entonces, pero en realidad, si quiero minimizar el tiempo, no ese es el camino mejor. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen muy pegado en la cabeza la noción del camino más corto y la distancia. ¿Tá? O sea, acá, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que rompe este ejemplo? El camino más corto, en el sentido de distancia, se mide tomando la línea recta entre dos puntos. Ahora, el camino más corto o mejor medido en tiempo no es la línea recta. ¿Sí? Entonces, hagamos la cuentita y después veamos unas definiciones. ¿Tá? Le voy a poner siglas acá en inglés nomás porque, perdón, solo porque arena y agua tienen la misma sigla en español, entonces me complican la vida. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto es el tiempo total que le lleva? ¿No? Tendría que dividir en tramos, por ejemplo, le puedo llamar 1 a este tramo y 2 a este tramo. ¿Tá? Perdón, dije mal. Este va a ser el camino 1 y este va a ser el camino 2. ¿Está? Vamos a calcular T1. Bueno, ¿cómo se calcula el tiempo? Digo, asumamos velocidad constante. Acá es todo sencillo, ¿no? Distancia sobre velocidad. Claro, entonces tengo distancia total. Acá la tengo que separar en dos tramos, ¿no? Porque va a ser diferente. Entonces tengo que hacer distancia 1, distancia 1 por la arena sobre velocidad en la arena, más distancia 2 en el agua sobre velocidad en el agua, ¿no? Eso es el tiempo que me llevó llegar hasta la orilla y después el otro que me llevó meterme, ¿no? Entonces, vamos a calcular esto, la velocidad en la arena, dijimos que 10 kilómetros por hora, pasado metros por segundo, eso queda 2,78 metros por segundo. ¿Está? Y esto son 3 kilómetros por hora, queda
0,83 metros por segundo. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto vale T1? La distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo equilátero, ¿no? Del lado 2. O la diagonal de un cuadrado, para hacerlo más fácil. ¿No? O sea que es 2 por raíz de 2. ¿Sí? Ah, bueno, me olvidé de poner una cosa, que le voy a poner acá, que para hacerlo más realista, vamos a suponer que esta escala y un cuadradito, estos son 10 metros. ¿Ah? O sea, en realidad, en vez de 2 son 20 metros, ¿no? Así nos da números que tengan sentido. ¿Está? O sea que es así, ¿no? O si quieren, para hacerlo no tan abstracto, 20 por raíz de 2. ¿Ah? Bien. Sobre la velocidad en la arena, 2,78. Bueno, y el otro tiene 30 metros, ¿no? De lado. O sea que son 30 por raíz de 2 sobre 0. Ay. ¿Está? A mí me dio esto, después si quieren lo verifican, me dio 61,09 segundos. ¿Ah? Y después, si hago el T2, tengo que repetir exactamente lo mismo. Es la distancia 2 por la arena sobre la velocidad de la arena, más la distancia 2 por el agua sobre la velocidad del agua. ¿Sí? Entonces acá tengo el primer tramo verde, tiene el lado 1, 2, 3, 4, 5 por 2, ¿no? O sea que ahí la hipotenusa de eso es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz por 10 metros. Sobre 2,78. Más. Este es fácil porque es para arriba, o sea, son 30 metros. 3 por 10. ¿Está? Y esto da 53,38 segundos. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que quiero sacar de este ejemplo son dos cositas. Voy a ampliar un poco las definiciones que conocen. Y voy a definir lo que se llama una geodésica. ¿Ah? Y una geodésica es la generalización de lo que ustedes conocen. ¿Ah? Es el camino más corto entre dos puntos. ¿Está? ¿Por qué no le llamo recta a eso? Porque cuando hablo de más corto, acá está el truco, ¿no? Al decir más corto, ahí tengo metido una métrica. Entonces, según la métrica que elija, es la geodésica que me da. Si elijo la métrica euclidiana, o sea, la distancia, me da la línea recta. Si elijo la métrica del tiempo en la playa, me da esta cosa triangular, no sé, esta cosa partida. ¿Está? Y entonces ahora aparece una nueva definición de distancia, mucho más general que la que ustedes conocen, que en realidad la distancia es el largo
de la geodésica. ¿Ah? O sea, largo el camino más corto. Y ahora bien, imaginemos, ahora vamos a hablar de medidas. ¿Está? Imaginemos entonces que ahora está acá porque mi terreno solo tiene dos superficies, ¿no? ¿Qué pasa si acá hubiera un repecho en el medio? O una montaña. El tipo tendría que pegar una vuelta así, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que la geodésica al final, o el camino, mejor dicho, sea algo mucho más complicado. Entonces, imaginemos esto. Si quiero arrancar de un punto de origen acá y llegar a un punto de origen acá, capaz que el tipo tiene que hacer una cosa así. Perdón. ¿Sí? Dependiendo de todos los obstáculos y lo que haya, ¿no? Entonces, este ejemplito que hice con dos tramos, ¿qué tendría que hacer ahora? De alguna manera, yo lo que tengo escrito acá arriba es el largo de cada tramo sobre el tiempo, ¿no? Entonces, acá voy a tener que medir el largo así. Si tengo, supongamos que tengo n tramos, bueno, n-1 sería, si tengo n tramos, ¿no? De los largos sub i, donde el largo sub i es el larguito de cada uno. ¿Sí? ¿Qué estoy suponiendo para que eso pase? Estoy suponiendo, o sea, ¿cuándo puedo hacer esta regla chota de distancia sobre velocidad? ¿Por qué pude hacerlo? O sea, ¿por qué no hice distancia sobre velocidad en todo? Y lo tuve que hacer en dos pedazos. Y porque la velocidad cambia. Claro, entonces yo lo tengo que hacer en tramos donde la velocidad es constante, ¿no? O sea que, de alguna manera, esto funciona siempre y cuando durante todas estas rectas, estos segmentos, eso sea constante. ¿Y qué pasa si no lo es? ¿Qué pasaría si cambiara punto a punto? Significa que en cada punto del plano tendría que elegir para dónde ir. Y terminaría en una situación así, quizás. Y ahí ya no puedo sumar tramos de recta. ¿Qué tendría que hacer? Un integral de línea, ¿no? Ustedes en cálculo, no sé cuál cálculo tuvieron ustedes. ¿Ya agarraron el cálculo de IBB o agarraron el 2? Ah, bueno, está. En cálculo 2 vieron esto, ¿no? Vieron cómo calcular el largo de una curva. No, creo que no. Yo al menos no lo vi. No, eso es de cálculo 3. ¿De 3 es? Sí, Ah, el de verdad, de 3. 3. Bueno, entonces no lo vieron. Bien, bueno. Ah, no viene integral en línea, entonces. Está bien, bueno saberlo. ¿Ah? Pero bueno, siempre que pasás de una situación así a una así,
las sumas se transforman en integrales. ¿Tá? Igual no vamos a llegar a nada tan complicado, no se preocupen. ¿Tá? Bien. Bueno, quiero que se queden con esa noción del camino más corto y la distancia. ¿Ah? Nada más. El resto son detalles matemáticos. ¿Está bien? Bueno, esto fue un gran, enorme paréntesis. ¿Ah? Ahora ya nos vamos a ir enfocando en lo que tenemos que hacer. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde empezamos, no? ¿Dónde empezamos? Acá. Quiero ver qué corno puedo hacer con el escalón. ¿Está? Entonces, vamos a hacer la aproximación. Finalmente, después de todo este desvío, ¿está? Entonces, ¿qué dijimos? Tengo un escalón, no sé qué hacer con él. ¿Está? Vamos a buscar nuestro escalón por acá. Entonces el escalón, ya dijimos, ¿no? Va a ser una función así. Le voy a marcar acá que ahí vale, es donde vale 1. Y así, ¿no? Y esta que está acá es u de t. Entonces yo les voy a proponer hacernos una nueva que va a ser así. Y esta le voy a llamar u sub delta de t. Y u sub delta de t le voy a llamar así porque voy a tomarme un número delta, mayúscula, y menos delta, que es donde empieza a levantar, ¿no? Claramente eso no es un escalón, ¿no? ¿Es continuo? Sí. ¿Cómo haría para que se parezca al escalón? Achicar delta. Cuanto más chico delta, más vertical va quedando la rampita verde, y en el límite, cuando delta tiende a 0, eso va a quedar parado, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, escribir u sub delta. ¿Está? ¿Cómo les parece que puedo escribir u sub delta? Como una función partida. Bien. ¿Partida dónde? O sea, vale 0 hasta mientras t es menor o igual que menos delta. Bueno, vamos a hacer así entonces. Voy a poner acá abajo 0 para t menor estricto que menos delta. Después es una recta. Vamos a hacerla fácil, ¿está? Te pateo un poco para adelante. Ok. Ahí está. Y es una recta. Entonces es una recta. A ver si le sale rápido la fórmula de esta recta. T más delta. T más delta. Casi, ¿eh? Poné t igual 0. Más 1. No, a ver, pará. No, no sé. Pero está bastante bien. Fíjate que si pongo t igual delta, ¿cuánto vale eso? 2 delta. 2 delta. Y si pongo t igual menos delta, 0.
En realidad no quedó, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. Da cero en TM, igual menos delta. Está bien. Pero no te queda mal la altura, ¿no? Piénselo geométricamente. ¿Qué pendiente tiene la recta que yo dibujé? El valor ese que está ahí marcado en el eje de la SIG, ¿es Ah, uno? acá, no lo dije, perdón. Sí, pero sí, sí. Di por sentado que era un escalón unitario, que es 1, ¿no? Ah, O sea que lo que te estaba queriendo decir es que cuando vos pones t igual delta, en este punto de acá, te da 2 delta. sí. La pendiente sería 1 sobre 2 delta, creo. Claro, pero esta recta que está escrita acá no tiene esa pendiente, tiene pendiente 1, ¿no? Claro, tenés que multiplicarlo por eso. Y probemos. A ver ahí. En 0, perdón, en 0 no. En menos delta, lo de adentro va a 0, o sea que no cambia. Y ahora, en delta, anda, ¿no? Porque queda 2 delta sobre 2 delta, 1. Hay una recta con que peguen 2 puntos, le emboqué. O sea que está, entonces acá me queda entre menos delta, menor o igual a t, menor o igual que delta. ¿Está? Bien. ¿Ah? Entonces dijimos, de alguna manera diremos que esto aproxima bien. ¿Sí? Delta es más o menos 0, ¿no? Y ahora, ¿qué error cometo? Entonces yo podría definirme, por ejemplo, un E sub delta, que es la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, ¿no? Y eso claramente es una función, porque al restar dos funciones, si la dibujo, sería así, ¿no? Esa sería la función esa de error. ¿No? Y entonces puedo decir algo así. Puedo decir que la función E sub delta de t tiende a 0 con delta tendiendo a 0, ¿no? Entonces fíjense lo que logré. U de t no era continuo. Y U delta de t sí es continuo, ¿no? Bueno, ya que es continua vamos a derivarla, porque todo este punto era para derivarla. Bueno, queda la derivada de esto mientras yo hago manualidades. Te va a quedar cero para valores menores a delta. Te va a quedar la constante con valor Acá, igual a la... la derivada de 0 es 0.
Sí. Para adelante delta, como vamos de vuelta a hacerlo fácil, también es chato, con lo cual también me da, perdón, me da 0, ¿no? Y entonces, Eh, sí, ahí te queda una constante entre menos delta y delta y te queda un impulso también. ¿cuál constante me da? Y en la pendiente que tenías. Y eso era, ya lo vimos, 1 sobre 2 delta, ¿no? Sí. Y este le vamos a llamar, de momento, U', ¿está? Esa es una derivada normal, de la que ustedes conocen. ¿Está? Le ponemos por acá. U' de t es una función que vale 1 sobre 2 delta cuando t está en el intervalo menos delta delta y 0 en otro caso, ¿no? ¿No te apareció un impulso ahí por la discontinuidad? Es que estamos definiendo, ¿qué le llamas un impulso? O sea, ahí en t igual delta, que habíamos dicho, creo que, o sea, era, no me acuerdo si lo definimos, pero era tipo la distancia que había entre los dos puntos por el impulso. ¿Pero dónde viste eso? No lo habíamos definido. A ver, para mí a fijar. No, acá no. Ah, está, mala mía entonces. Salvo que hayas leído un poco para adelante los apuntes, no lo definimos. En física podés haber visto, a veces esta noción se usa, esta noción de impulso se usa en física. No, en teoría de circuito lo... Ah, capaz que lo definieron en teoría de circuito, puede ser. ¿Está? Estamos llegando a la misma definición, solo que por un camino un poco más largo. ¿Está? Entonces, yo a esta cosa le voy a poner un nombre, le voy a poner delta aproximada. ¿Está? Un impulso aproximado. Entonces voy a definir, ahora sí lo voy a definir. Voy a definir un impulso como el límite cuando delta tiende a 0. ¿Está? Entonces, acá me interesa que lo miren en el dibujo más que nada. Y la primera observación que voy a hacer del dibujo, para imaginarnos esto. Vos, Manuel, hiciste de circuitos en fin, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo hicimos por ingeniería eléctrica y Por eso, puede que hayan avanzamos definido un poco más eso. con el... Mejor. Lo primero que quiero que miren acá. ¿Qué área tiene esto? Uno. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, voy a calcular la energía. Recuerden que la energía era la integral de esto. O sea que el integral entre menos infinito y infinito es 0 en todos lados, ¿no? Entonces me queda 1, ¿no? Entonces, lo primero que voy a decir acá es que esta función tiene energía, es una señal de energía, ¿no? O tiene energía finita. Pero además, más allá de eso, fíjense lo curioso. Para todo valor de delta esto tiene área 1, porque siempre que yo lo achico de los costados sube. ¿Está? Entonces, nos van a pasar dos cosas curiosas con la delta. Lo primero es que no tiene una fórmula explícita.
La metáfora que yo siempre uso de la delta, siempre digo que es como el viento. Porque no la ves, pero sí ves los efectos, ¿no? Entonces, un poco la delta nosotros la vamos a usar así, vamos a dar cuenta con las deltas, vamos a entender la delta por lo que le hace cuando la combinemos con otras señales, pero en sí misma no tenemos una manera de verla. ¿Tá? La vamos a ver como el límite de esto. ¿Tá? Cuando delta tiende a 0, y fíjense, si la tuviéramos que describir, es una función que es infinitesimalmente angosta, ¿no? Tiene ancho 0 y alto infinito, ¿no? Es decir, infinitesimalmente flaca y infinitamente alta. Pero sin embargo esa combinación da un área finita, lo cual es rarísimo, ¿no? Pero bueno, con esta definición vamos a definir lo que se llama, acá no vamos a entrar mucho en los formalismos, pero para que sepan el nombre, ¿tá? Vamos a llamarle a esto derivada generalizada. ¿Tá? Agarrar la aproximación continua, derivarla y hacer el límite. Todo eso es la derivada generalizada. ¿Tá? O la derivada de cosas discontinuas. ¿Tá? Entonces, de esta manera, parece un poco tedioso, pero vamos a ver por suerte que después en la operativa es fácil esto. ¿Tá? No tenemos que estar todo el tiempo haciendo límites.